Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Huella Verde. Soy Melissa Calvo y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompaña Ana María Palomo. Ella es secretaria del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático y es un honor tenerte acá con nosotros, Ana María. Bienvenida. Muchas gracias, Melissa, a la disposición de ustedes. Yo creo que este tema del cambio climático es un tema de que a muchísimas personas nos interesa conocer y sobre todo nos interesa saber cómo se está llevando avante este gran proyecto en el país. Así que quisiera preguntarte que nos empieces a comentar y nos cuentes tu experiencia. ¿Qué es el Consejo de Cambio Climático? ¿Cómo inició y cómo funciona en Guatemala? Bueno, el Consejo Nacional de Cambio Climático es un consejo de Estado creado en la Ley de Cambio Climático, el Decreto Legislativo 717 de 2013, y es conformado por 15 sectores de todos los sectores del país. Hay 6 ministros de Estado, que son energía, agricultura, comunicaciones, luego está Conred, está CGPLAN, está el Ministerio de Ambiente, y también está por sector privado, representado por el CACIF, por la Cámara del Agro, por la Cámara de Industria, las universidades públicas, en este caso solo la USAC, las universidades privadas, en este momento representadas por la Universidad Galileo. También están los pueblos indígenas representados por 2 entidades, 2 delegados de la Mesa Indígena de Cambio Climático y un delegado de la Asociación de Alcaldías y Autoridades Indígenas. Está el sector de alcaldías, representado por un delegado de la ANAM, un representante de sector social, de organizaciones ambientalistas. O sea, estamos representados todos los sectores ahí. El Consejo de Estado se creó en el artículo 8 de la Ley de Cambio Climático, pero empezó a funcionar el 25 de junio de 2014. ¿Cómo funciona? Hace 3 reuniones al año, lo preside el presidente de la República, donde se plantea la situación del cambio climático, y el objetivo del Consejo es implementar la Ley de Cambio Climático, que comprendían 17 nuevos reglamentos o políticas o estrategias en materia de cambio climático. Hay que decir que el cambio climático no es ambiental. El cambio climático es total, abarca todos los sectores económicos, sociales y ambientales del país. Y nos afecta a todos los guatemaltecos y a todo el mundo, ¿verdad? Ahorita los últimos estudios elaborados por el ICIBUME y el ICC han demostrado, por qué razón no se sabe exactamente, pero hay un pequeño triángulo del cual Guatemala es parte en este planeta, donde es mentira que la temperatura se esté incrementando 1.2 como en los otros países, o eso de llegar a 1.5. En Guatemala la temperatura ya se incrementó 4 grados. Santo Dios. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo está impactando a nivel global el cambio climático, pero en particular en los efectos que nosotros estamos sufriendo en el país? Porque vamos de extremo de temperatura a extremo de lluvia, a extremo de sequía, a calor, a incendios. Lamentablemente esto no es producido por nosotros. Esto es producido por las emisiones de gases de efecto invernadero, tales como CO2, dióxido de carbono, metano, ácido sulfúrico, los elementos que usan los refrigerantes. Por eso es producido, y nosotros emitimos 0.1% de esa cantidad general de emisiones. Los países que más emiten en su orden son China, Estados Unidos y Europa. Y nosotros estamos pagando esos efectos. ¿Cómo nos está impactando? Si nosotros vemos el incremento de las tormentas, tal vez hay unos años que son menos y otros que son más, pero aún cuando sean menos, el nivel de impacto sobre el territorio es enorme. Estamos viendo que los costos económicos corresponden casi a 0.25% del PIB cada año. Y como no reponemos eso, tampoco reponemos la parte económica. Esa es una cosa. La otra es que estamos pasando, como tú dices, del frío al calor.
las temperaturas se incrementó. Este año todo mayo fue de olas de calor y aunque digan que no, mucha gente sufrió golpes de calor que pueden llegar a ser fatales en personas. En Europa y Estados Unidos han habido más de 300 muertes en una temporada de olas de calor, de golpes de calor. Guatemala ya está en ese punto. Luego, si nos damos cuenta, también ha disminuido el frío. Ahorita tiene 10 días al año, de marzo, abril, ahorita se han reducido. Claro. La temporada de calor y la mala planificación de los recursos, tanto económicos como ambientales, nos han llevado a extremos de sequía como el que estábamos pasando este año, que estuvimos a punto de racionar la luz. Claro, y además los incendios, ¿verdad? Cuando ves prendió en fuego el volcán de agua, pues Esos son los puntos de calor que llamamos en los mapas climáticos, donde se concentra mayor calor. Si no se ha hecho un mantenimiento del bosque o de las fincas o de las áreas, porque también hay fincas que se incendiaron con cultivos, no hay barreras cortafuegos ni todo ese tipo de actividades, no se limpia la brosa, vamos a tener incendios. Hay que reconocer que aquí también hay una parte económica, social que está siendo pues fuertemente. Anteriormente, cada vez que se incendiaba un área, el INAH permitía que esa área fuera cambiada, le autorizaba un cambio de uso de suelo. Pues esto ya avanzaba la frontera agrícola. No solo la frontera agrícola, la frontera de urbanización. Claro, también. Ahora, desde más o menos hace unos 6, 7 años, se prohibió eso. Entonces, aunque sigan incendiando, no se les da permiso. Entonces, pero la reforestación nos cuesta. Tú sabes que no es, un árbol no se produce, no lo vamos a generar en un año, nos lleva años. No, y el poder atender ese problema sin recursos también, ¿verdad? Es que para eso tuvimos un CIPESIF, y digo tuvimos, porque tuvimos un sistema de combate de incendios, inicialmente establecido en CONAP, después lo trasladaron al INAH, después a CONRED y al final lo anularon. Sí, ya no hay nada que fomente la protección de los bosques. La protección ni contra los incendios ni nada. El otro problema es que CONRED, con una ley tan antigua de principios de primera década de este siglo, es reactivo, es después de que sucede el evento. Claro. No es antes. Entonces, cuando tú les decís, CONRED prevé, CONRED te dice que no puede y tiene razón. Ellos y no pueden su hacer mandato no lo permite. No lo permite. Correcto. Entonces, por eso hay que buscar otros mecanismos. Ahorita estamos trabajando en una estrategia de combate al fuego para el año entrante porque esperamos que las condiciones van a ser las mismas. Pero qué complejo, ¿verdad? En resumen, los impactos más evidentes en el país sobre el tema de cambio climático. Sobre el tema de cambio climático tenemos varios impactos. En salud, concretamente, el incremento de calor nos ha llevado que todos los vectores han subido de latitud, donde antes no había dengue, ahora hay dengue, chikungunya, malaria, Zika, etc. Y el sistema de salud no está preparado para eso. No, por supuesto. Luego, el incremento del tránsito que genera gases de efecto invernadero. Entonces nos está formando lo que llaman un domo sobre la ciudad con este tránsito, pero no tenemos transporte público. Pero yo escuché los resultados que presentaron en el Congreso de Cambio Climático en marzo, que el parque vehicular ha subido de algo así como 1 millón de vehículos a 5 millones de vehículos. 5.8 millones de vehículos anualmente. Ahorita y no hay una sola ley que restrinja la importación de vehículos, que mejore las condiciones de las carreteras. O sea, estamos de verdad al borde del colapso. Y en las ciudades grandes no hay sistema de transporte colectivo. Por supuesto que no. Se emitió el año pasado, el año pasado la ley de movilidad eléctrica, que se supone que van a haber incentivos para que compres tu carro, no vas a pagar impuestos si compras tu carro eléctrico. Pero las personas no tienen para ese cambio. Entonces hay que buscar porque es carísimo todavía. Luego, no tenemos mecánicos para tratar esos carros. Y en lo que va de implementación de la ley, solo se han comprado 600 vehículos. Sí, contra 5.800.000. Y aparte es una incidencia muy favorable. Que todavía tenemos problemas arancelarios y que nos ponen sanciones, que lo que tenés firmado en los convenios de mercado te limitan esas compras. Entonces
Y eso está muy bonito, pero la ley hubo una cosa que no se preocupó. ¿Qué íbamos a hacer con todo el parque vehicular que sale del mercado? Claro, no hay una planta de recuperación No. de esos vehículos. Y entonces vamos a seguir creando el mismo efecto, porque esos vehículos tirados, abandonados, van a generar gases de efecto invernadero. Y dengue. Y dengue, porque ahí se acumulan los insectos. Y plagas de roedores. Claro, y además que todas las espumas que tienen esos iones tienen fluorocarbonos, que son gases de efecto invernadero porque lo que estilan es quemarlos, Sí. ¿verdad? Les prenden fuego. Entonces, ese es toda un Círculo vicioso. círculo vicioso, y es porque, aunque en Guatemala tenemos ya una estrategia y un diseño de economía circular, no, la población no está entendiendo eso. Aunque en términos generales yo te diría que la población, digamos, de estratos medios y un poco educados, ya están entendiendo eso. Entonces ya Por están supuesto. buscando mecanismos de reciclado. La industria en ese sentido está avanzando, pero ni el gobierno con su política de estrategia de fiscalidad verde no aplica esa ley, y no la aplicamos especialmente en el campo, donde el residuo orgánico debería Compostarse, ¿verdad? compostarse. Recolectar. Creo que la guerra de Ucrania fue una cosa que nos permitió a nosotros, ante la falta de fertilizantes, que grandes industrias como la industria azucarera tenga ahorita las composteras más grandes de Guatemala. Claro, y han ido también volteando la vista a fertilizantes orgánicos para que también el efecto, digamos, de las sustancias nitrogenadas en los ríos, pues baje, ¿verdad? Cuéntame, Ana María, desde que se firmó el Acuerdo de París, Guatemala ya se comprometió a ser parte de acciones mundiales sobre la agenda del cambio climático. Sí. ¿Qué significa esto y cuál es nuestro compromiso como país? Nuestro compromiso como país ahorita y lo que nos comprometimos con las NDCs son, dije siglas Sí. Explícanos porque es para un público que está interesado y que tiene que aprender. Son contribuciones nacionalmente determinadas que nosotros nos comprometemos a reducir gases de efecto invernadero. Sin ayuda de nadie, con nuestros propios esfuerzos. Correcto. Que se llama reducciones no condicionadas. Nosotros nos comprometimos a reducir 11.2% de nuestros gases de efecto invernadero. Estos, de hecho, ahorita con el primer programa de bonos de carbono forestales, cubrimos el 76% de eso. Buenísimo. Y entonces ya vamos por buen camino. Si nos permiten la implementación del etanol en gasolina como un aditivo, logramos otra reducción del 13%. Ahí estamos hablando de 80 y pico por ciento. Ya otras acciones nos llevarán por otro camino, pero sin embargo nos comprometimos a 22.6% si los países desarrollados nos daban ayuda. Pero eso no pasaba. Pero eso no ha pasado. Conseguir un fondo del Fondo Verde del Clima te lleva años. Conseguir lo que se está logrando es que el sistema bancario entre en finanzas climáticas. Tú ya tienes Banco Promérica que te está sacando bonos verdes, Banco Industrial que te está financiando con tasas preferenciales cierto tipo de proyectos energéticos. Es posible que entremos con hipotecas verdes. Se está diseñando todo un esquema, pero será con nuestros propios esfuerzos, no con la cooperación. Porque además todo nos pones condiciones. Claro. Si tú vendes y el mercado de bonos voluntarios es lo que tú reduces, lo puedes poner en el mercado internacional, pero eso tiene un costo para ti. O sea que tú le apostarías más a la reforestación. Mira, yo le apostaría a varias cosas. Uno, sí, a continuar con una matriz energética renovable, pero manteniendo, y siempre lo hemos dicho, un segmento de reserva estratégica, porque cuando nos fallan los recursos naturales, no podemos Tienes que seguir echando a andar las plantas fósiles. Exacto. Entonces nosotros siempre hemos planteado que debe haber una pequeña reserva estratégica, por lo menos para emergencia. Luego está la reforestación, pero otra cosa que le aplicaríamos es lo que está haciendo ya el sector privado, especialmente en la Cámara del Agro, con la
ganadería sostenible. Correcto. Que están haciendo rotaciones, no se tira todo el ganado a que paste todo un gran campo, sino se ha segmentado para que vayan rotando, para que haya tiempo de recuperación del mismo campo. Varias cosas que se han hecho y también le apostaríamos un poco a la educación de la población. La población no conoce los efectos del cambio climático, lo sufre. Lo sufre y pierde sus cosechas. Pierde sus cosechas, sus viviendas, incluso pierde la vida. Claro, porque cuando viene la inundación se lleva todo, ¿no? Y ya Viendo los incendios también, y cuando la tierra y eso también tiene que ver con nuestro nivel de desarrollo. No tenemos un nivel de desarrollo sostenible que nos permita que las condiciones de vida de esas personas se adecuadas. Conseguir construyendo en las márgenes de los ríos es una locura, pero no hay donde pueda construir la gente, no puede pagar. Entonces, tenemos que buscar mecanismos. correcto. En temas de cambio climático se menciona siempre adaptación, mitigación, vulnerabilidad. Cuéntanos o explícanos, ¿verdad? ¿Por qué es importante esa diferenciación y cuáles serían como las estrategias más inmediatas de adaptación, las de mitigación y las de protección de la vulnerabilidad? Voy a empezar por vulnerabilidad. La vulnerabilidad son las condiciones sociales y económicas en las que vivimos todos, especialmente aquellas personas que viven en ladera, que viven en áreas de deslizamientos. Ya existe un mapa de las vulnerabilidades de Guatemala, aunque algunos ministros digan que no existen, lo que pasa es que están desperdigados, pero existe. Que tienen condiciones de salud malas. La desnutrición crónica es uno de esos casos. Porque esos niños potencialmente no pueden dar todo lo que pueden dar. Las malas viviendas, la mala construcción, incluso la vulnerabilidad a la infraestructura que se ha construido mal. Tanto alegamos ahorita del kilómetro 44 y eso simplemente tiene dos razones. Los lajares que bajan del volcán de fuego en época de invierno y lo que pasó ahorita con el volcán de agua, de los incendios. Todo eso fue cabal a dar al ducto de desagüe Fue y se lo quebró. más un poco de basura y falta de mantenimiento. Bueno, eso sí. Es que hicieron los túneles bien profundos. Todos dicen que están haciendo un socavamiento más grande. Los drenajes los hicieron a 25 metros de profundidad. Entonces hay que encontrarlos. Claro, es Y eso es difícil. lo mismo que pasó en Villanueva y en todos esos lados. Pero digamos que las condiciones, tanto de infraestructura, económicas, de vulnerabilidad, de salario, de normativa, de institucionalidad, esas malas condiciones son lo que nos genera malas vulnerabilidades que nos van a afectar. Entonces, para responder a las vulnerabilidades, temporalmente se hicieron unas guías de reducción de vulnerabilidad, pero son inmediatas. La verdad es que hay que cambiar esas condiciones sociales y económicas del país. Cuando hablamos de adaptaciones, que tenemos que asumir que la temperatura ya no va a bajar, No, que los cultivos tenemos que cambiarlos por otros, buscar cuál es el más productivo. De esa forma, ir cambiando es adaptarnos a las condiciones. Saber que van a haber los vectores, entonces ponte las vacunas, trata que en tu casa no hayan charcos. Es irnos adaptando a esas cosas. Y mitigación es reducir los gases de efecto invernadero que estamos provocando. sí, una acción importante con los gases de efecto invernadero y que ya está vigente el reglamento de gestión de residuos sólidos es que separemos la basura orgánica de la inorgánica, Es cierto. porque la basura orgánica es compostable y eso va a reducir directamente los gases de efecto invernadero. Otra práctica muy negativa que veo yo siempre es que quemen la basura, o sea, Esa es una práctica negativa. quemar la basura es lo peor que podemos hacer. Porque no sabes qué estás liberando al ambiente. Claro, porque mezclan plásticos con otras cosas y metales. Que digan que no tenemos un sistema, digamos, oficial o grande montado de reciclamiento, pero todo lo que es vidrio se puede reciclar. Claro, Hay y alguien que metales podría también. acopiarlo y llevarlo
Hay gente que está reciclando ya las latas, hay gente que está reciclando ya el plástico. Lo que pasa es que son empresas aisladas y que no se ha logrado un entendimiento entre el gobierno y esas montón de empresitas que hacen eso para ser reguladas. Porque también reciclar sin ningún control sanitario, sin ninguna modificación, lleva a sus conflictos. Claro. Pues excelente información, Ana María, muy interesante. Qué excelente trabajo el que se ha desarrollado en el Consejo de Cambio Climático en el país. Y me gustaría que nos compartieras 3 mensajes o conclusiones para nuestros oyentes sobre qué pueden hacer ellos desde su propia individualidad a favor del cambio climático. Bueno, a favor del cambio climático, como te digo, lo primero es adaptarse. Tenemos que saber que las olas de calor van a continuar, que los fríos van a ser cada vez más escasos, que las lluvias van a ser más fuertes en muy corto tiempo. Entonces tenemos que tomar todas las medidas en lo individual para protegernos. Luego tenemos algunos instrumentos como el Plan Nacional de Acción que debe ser implementado por todos los ministerios y por los especialmente alcaldes. Y por último, yo te diría trabajar en la adaptación resiliente, en la adaptación que nos permita sobrevivir y llevar una vida pues normal y en condiciones que reduzcan nuestra vulnerabilidad. Ahí pasa porque reciclemos en la casa, porque separemos nuestros residuos, porque consumamos menos agua, porque usemos menos aparatos contaminantes. Pero si vas a comprar una refrigeradora, busca aquella que no tiene gases de efecto invernadero. Guatemala tiene una fábrica de ese tipo de instrumentos, de este tipo de electrodomésticos. No botemos los electrodomésticos a la basura, regresemos a la antigua, reparemos nuestras cosas. La ropa es uno de los problemas más grandes porque la tiramos en el basurero. Por supuesto, y es plástico, nylon. Esa es una cosa que debemos de buscarle un segundo uso a la ropa en lugar de tirarla. Si no la vamos a usar ya, démosela a alguien que la va a reparar, la va a modificar y la va a volver a usar. O sea, extendamos el uso de nuestros elementos más tiempo. Claro, y que se puedan aprovechar en ciclos de economía circular para aumentar su vida, Exacto. ¿verdad? Su vida útil. Exacto. Pues muchísimas gracias, Ana María. Ha sido un gusto tenerte acá y vamos a seguir trabajando para el bien del país, para hacer acciones positivas sobre el cambio climático. Así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Pueden enviar sus preguntas y estarnos contactando por las redes sociales para poderle pedir a Ana María que nos siga ampliando sobre el tema. Ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Huella Verde.